vamos a hablar un tema hermosísimo como lo es del perdón. Esta semana, que es la semana de la salud emocional para Púrpura, vamos a estar hablando de diferentes temas, nos vamos a pasear sobre diferentes temáticas enfocadas específicamente en la salud emocional. En este momento que estamos pasando, creo que es bien importante abordar este tema, un tema pues que se ha vuelto ya cada día más en auge porque son más las personas que se están viendo afectadas por la situación país, por la situación que está globalizada en este momento. Vamos a dar saludos, Lucy, muchísimas gracias. Ya por acá se escucha perfecto, se mira perfecto, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, mi nombre, Marbella Salazar, soy coach life, coach organizacional, máster en programación neurolingüística, presidenta de la Organización Internacional Mujeres Diamantes, y estoy hoy acompañándolas a todas ustedes en este tema tan maravilloso, sanando desde el perdón. Así que sin más preámbulo voy a estar saludando a cada una de las que se vayan conectando y me dejen su mensajito. También me encantaría saber si tienen alguna pregunta, por favor me la dejan acá en los comentarios que yo voy respondiendo a medida que vamos avanzando, ¿sí? Bueno, hablar del perdón creo que es algo que a todos en algún momento de nuestras vidas nos ha tocado. Vamos acumulando algunas energías negativas porque sentimos que personas nos hacen daño, que nos afectan o que nosotros mismos nos estamos haciendo daño y no sabemos cómo manejar esa emoción que muchas veces se siente aquí, que se siente aquí, se siente acá o se siente acá en la espalda, que vamos cargando con un peso. Pero todos hemos sentido alguna vez de nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido el dolor. Y indudablemente queremos deshacernos de ese dolor, de ese problema, pero no todos están dispuestos a investigar las causas verdaderas de ese dolor. El perdón es una de las herramientas más efectivas para sanar esas heridas y dejar el pasado atrás. Yo siempre digo, cuando traemos muchas cargas negativas que no hemos sanado, no hemos perdonado, es como que si cargáramos una mochila, ¿sí? Una mochila que vamos cargando con piedras muy pesadas, muchísimas piedras, y a medida que van pasando los años, como no sabemos gestionarlas, entonces cada piedra va siendo más pesada. Vamos colocando una piedrita más, cuando nos damos cuenta vamos así, no sabemos ya ni qué hacer, no sabemos cómo caminar, nos duele muchísimo, nos afecta, nos desgasta la vida. Muchas personas se colocan en el modo de víctima y pasan pues parte de su vida arrastrando ese peso tan negativo como lo es ese rencor. En este momento, en esta pequeña charla, este pequeño conversatorio que vamos a tener hoy, mi intención es que comprendamos algunos conceptos importantes sobre lo que es el perdón y lo vayamos integrando a una mejor actitud frente a la vida, ¿sí? Hoy comentábamos, para colocar el post de esta semana de la salud emocional, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el mundo alrededor de 450 millones de individuos padecen algún tipo de trastorno mental. 450 millones de individuos. A mí me pareció una cifra completamente alarmante. Estos mismos estudios arrojaron que para este año 2020 la depresión sería la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Entonces, solamente en México 15 millones de personas padecen un trastorno mental. Solamente en México. Me tomé la tarea de investigar sobre México porque sé que muchas de las mujeres que pertenecen a este grupo son de México. Entonces, 15 millones de personas padecen algún tipo de trastorno mental. Y lo más resaltante es que la mayoría son adultos jóvenes en edad productiva. Entonces, ¿qué está pasando?
¿Cuáles son esas situaciones que están desencadenando este tipo de problemas en las personas? Un saludo para todas esas mujeres que se vienen conectando. No me están apareciendo los nombres, por favor un comentario para poder saludarlas a todas. Entonces, como les decía, cifras alarmantes, cifras que pues nos llaman muchísimo la atención a todas las personas que trabajamos en este día a día con lo que son estas terapias alternativas, con la gestión de emociones. Entonces, para esta semana, la importancia de esta semana es saber gestionar esas emociones, y yo pienso que una de las terapias más maravillosas que podemos utilizar es el perdón. Es el perdón, la resiliencia, el amor propio, las heridas del alma, el tema de la personalidad, que las vamos a estar viendo durante toda esta semana. Sin embargo, hoy a mí me ocupa el perdón. Yo siempre coloco sanando desde el perdón, y me dicen, ¿cómo sanando desde el perdón? Pero me gustaría primero saber qué es para ustedes el perdón. Voy a dejar por allí 2 minuticos mientras las saludo, y ustedes quiero leer qué es el perdón para ustedes. ¿Qué significa esa palabra? Está cortica esa palabra, pero tan profunda y que implica tantas cosas. Saludos, Jazz, un gran abrazo. Saludos para Marla Guido, Lilis Manrique, Pita, un enorme abrazo, Pita, para ti también. Lucy, gracias por estar. Anaí, Ivonne Torres, para ver quién más, no me aparecen los nombres. Gracias, Anaí, por acompañarnos. Un tema hermosísimo, por supuesto que sí, el perdón. Sanando desde el perdón. Saludos, Ana Karen Trujillo. Bueno, seguimos entonces mientras ustedes van colocando por allí sus comentarios y su significado del perdón. El perdón, pues, es esa decisión de mirarnos a nosotros mismos o a la otra persona con compasión y comprensión. Es entender que todos somos humanos y que cometemos errores, ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso, Marbella, de mirarnos con compasión o mirar al otro con compasión? La compasión no es más que comprender que en esencia nadie es malo. En esencia nadie es malo. Por lo tanto, es empezar a ver los errores como un aprendizaje, no tomarlo de forma pues personal, y no como un acto irreparable que vamos a estar juzgando constantemente. ¿Por qué? Porque eso nos va a desgastar y nos va a quitar la energía a nosotros mismos, a la persona que no está dispuesta a perdonar. Entonces los errores están aquí en esta vida para darnos una lección de vida, y que estos pues nos permiten cambiar, nos dan la oportunidad de cambiar. Y ustedes dirán, sí, pero de cambiar, ¿cómo de cambiar? ¿Cómo a nosotros? Si estamos hablando de que si alguien me ha hecho algún daño, Marbella, ¿cómo yo voy a perdonar a esa persona? Yo no puedo dar el perdón. Muchísimas personas cuando están en terapia me dicen, es que yo no quiero perdonar a la otra persona. Y no se trata ni siquiera de perdonar al otro. Se trata de perdonar para sanarnos a nosotros, para nosotros avanzar y dejar esa herida, esa carga negativa, esa emoción, esa mochilita que traemos acá tan pesada, es dejarla atrás. Jess me dice, es abandonar los sentimientos que surgen de alguna situación que percibimos y nos afecta. Muy bien, Jess, muy bien. Entonces, ¿por qué es importante perdonar? Siempre les comento, no debemos perdonar por sencillamente salir del paso, estar bien con esa persona, pero cuando en realidad quien necesita del perdón somos nosotros mismos. Si a mí me hacen algo y yo me siento herida, me siento afectada y se me hace difícil perdonar a esa persona, entonces debo revisar qué está sucediendo en mí. ¿Qué está sucediendo en mí que no puedo perdonar? ¿Qué debo aprender de esa lección de vida para avanzar, para seguir adelante? Darnos la oportunidad de sentirnos libres, sin resentimientos. Y ese resentimiento es importante, gracias por ese aporte, porque es importante
ver que el perdón es la oportunidad de nosotros ser libres, no de liberar al otro, sino de nosotros sentirnos libres, es de nosotros amarnos. El perdón es un acto de amor, es despojarse del ego, del egoísmo, del resentimiento, de orgullo y dejar de permitir que todo lo anterior nos dañe más. Totalmente, muchísimas gracias por ese concepto tan maravilloso. Mi hermosísima Pita, gracias por estar acá. Entonces, cuando ya hemos visto estos maravillosos conceptos que han estado construyendo ustedes sobre lo que es el perdón, pues tenemos que caer en conciencia de que el perdón no es más que un acto de amor hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a través de yo digo que el perdón es una terapia maravillosa. A través de el perdón nosotros vamos a amarnos, vamos a darnos la oportunidad de dejar de sentir emociones negativas, vamos a darnos la oportunidad de liberar esa carga, ¿sí? Pero sobre todo, yo pues he estado leyendo muchísimo lo que es la biodescodificación y muchas personas que guardan tantos rencores son esas personas que más se enferman, que más se ven afectadas su salud. Entonces, para mí, el perdón es sanar. Estamos sanando nuestra alma, estamos sanando nuestro corazón, estamos sanándonos a nosotros mismos. Entonces, el perdón es sanar, porque al tener esa actitud amorosa y comprensiva, vamos a erradicar la posibilidad de quedarnos con odio ni rencores. Muchos médicos han demostrado que al guardar rencor y odio podemos enfermarnos, como se los decía. Muchas personas hacen del odio, del rencor, van haciendo pues una bola que cada día va creciendo y no pueden ya con ella. Hay estudios que asumen o asocian lo que son los resentimientos y los rencores con el cáncer en el estómago específicamente. Entonces, si esto es así, qué bonito es nosotros aprender a perdonar. Es perdonar conscientemente, hacerlo como un acto de amor hacia nosotros, como se los decía anteriormente. Aparte también que el perdón nos va a empoderar. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a perdonar con conciencia, entonces nosotros vamos a saber que somos maduramente más, que estamos creciendo, que estamos avanzando, que podemos decir que tenemos dominio de nosotros mismos. Es una experiencia donde liberamos esas emociones negativas, como lo son la rabia, el odio, y que se van alimentando sencillamente de cosas del pasado, y debemos aprender a vivir en el presente, en este presente pleno que es maravilloso. Aún a pesar de las adversidades, aún a pesar de lo que estamos viviendo, debemos dar gracias a Dios porque este presente pleno es maravilloso. Tenemos un día más para hacer nuestros proyectos, para concretar nuestros sueños, para establecer nuevos objetivos. Entonces debemos ver el perdón como una nueva oportunidad. Debemos abrirnos, disfrutar el presente y comprender que mientras perdonemos a otras personas o a nosotros mismos, a veces tenemos rencores guardados contra nosotros mismos. El por qué no hice esto cuando debía hacerlo, por qué no tomé esa decisión, por qué no realicé esa compra, por qué no hice esa transacción. Entonces también esos son rencores que vamos dejando allí hacia nosotros. No crean que no, esos son rencores que tenemos allí. Díganme cuántas de las que están acá en algún momento no se han reprochado algo que dejaron de hacer. Entonces eso pequeñito está instaladito allí, está allí causando a veces efectos. Entonces es liberar, perdonar. Sabemos que hicimos lo correcto en el momento que se suscitó esa situación, con las herramientas que teníamos a la mano para ese momento, y es importante que comprendamos eso. No juzgarnos por algo que ya no podemos cambiar, porque el pasado debemos dejarlo atrás. Entonces, ¿cómo aprendemos a perdonar?
¿Se puede aprender a perdonar? Claro que se puede aprender a perdonar, pero ¿cómo lo hacemos? Algunas situaciones, obviamente, por lo poco complejo, serán más fáciles de perdonar que otras. Sin embargo, hay otras que no. Muchas veces me ha pasado. Siempre decimos, uy, yo tenía que haber comprado eso, ¿por qué yo permití? Esa es una de las cosas que más está por allí. ¿Por qué permití? ¿Por qué dejé tanto tiempo? ¿Por qué dejé pasar? Sí, entonces esas son cosas que debemos ir anotando. Yo soy fiel creyente de cuando anoto las cosas, las anoto, las leo una y otra vez, traigo nuevas ideas, saco emociones de mí, las libero, y luego cuando son cosas negativas que ya las he escrito y a veces comienzo a escribir esa situación que me pasó así fea y que pues deseo olvidar, la escribo todo lo que siento en ese momento y luego la quemo. Y eso a mí me ha servido muchísimo para avanzar y dejar esas cargas atrás. Limpio y purifico las memorias dolorosas, las vibraciones negativas y las energías negativas. Así es, limpiar y purificar esas memorias dolorosas. Debemos sacarlas de acá, totalmente. Entonces, como les decía, el perdón es un camino con diferentes etapas. Entonces debemos disfrutar ese recorrido y que ese camino va a ser tan largo y tan un poco con curvas, con ciertas piedritas en el camino, según tú lo veas así, o según haya sido ese problema que deseas superar, esa situación que deseas perdonar, esa persona que deseas perdonar, o ese hecho significativo para ti que fue negativo y que te marcó. Entonces el perdón va a venir siendo una práctica constante, diaria, donde vamos a ir cambiando poco a poco nuestras reacciones, esos juicios, las emociones negativas con respecto a una situación, y la vamos a ir reemplazando por actitudes basadas en el amor, que nos conecten con nuestra esencia. Aquí yo siempre pues les digo a las personas que me preguntan cómo perdonar, o a las personas que llegan a mis consultas, y yo les digo, bueno, perdonar es ir cambiando la actitud, es ir siendo un poquito más empáticos, es tratar de pues pensar un poco en ese momento, esa persona que estaba pasando, cómo fue la crianza, cuál era el contexto donde estaba sucediendo esto. Entonces es importante también, no es justificar, perdonar no es justificar, y debemos tener esto bien en cuenta. Perdonar es sencillamente pues tratar de ser un poquito empáticos, saber que quizás hay culpas de parte y parte, es que cada persona actúa según su metamodelo y según su programa instalado, según su corriente de creencias, su educación, sus vivencias y el contexto, y que por lo general no es intencional, no es personal, ¿sí? Cada persona va a actuar según ese sistema de creencias que trae arraigado. Entonces, lo primero que debemos hacer es tener conciencia de que todos somos seres humanos, que cometemos errores y que quizás en algún momento una persona nos hirió, nos hizo daño, pero que no necesariamente era porque era algo en contra nuestra, sino porque era la manera de reaccionar de esa persona y no sabía hacerlo de otra forma. Entonces, ¿cómo perdonar? ¿Cómo perdonar? Las que tengan allí una libretica lo pueden hacer. Vamos a dar un paso a paso, ¿sí? Yo voy a ir nombrando los pasos, son 4 pasos muy sencillos. Así que deseo que los anoten, pueden realizar el ejercicio durante toda esta semana que vamos a estar hablando sobre la educación emocional, sobre la salud emocional. Entonces, lo primero es enfocarte en el dolor y la causa de ese dolor. Es lo primero. La que desee escribirlo, puede escribirlo. A mí me gusta escribir, como les dije. Entonces, enfoca tu dolor. Enfoca las causas. ¿Cuáles fueron las causas? Todas. Las que crees que fueron tuyas y las que no también. Entonces, es importante que reconozcas en este ejercicio
cuáles fueron esas causas que llevaron a esa situación para poder perdonar completamente. Entonces, lo primero va a ser liberar esas emociones negativas de odio, de rencor. Y para eso debes permitirte expresarlas sin ningún filtro. Aquí este momento de sincerarte contigo misma, ¿sí? Es momento de abrir tu corazón, de abrir tu alma, tu conciencia, de ser totalmente sincera contigo misma. Y es expresar esas emociones totalmente. Y la mejor forma es lo que nosotros llamamos hacer un quiebre, o lo que se llama comúnmente hacer catarsis. Es escribirlas, plasmarlas, recordarlas, vivirlas, llorar, gritar, patalear, lo que desees, golpear una almohada si es necesario, es sacar esa emoción negativa, ¿sí? En mi caso yo lloro muchísimo, en mi caso. Yo en ese momento comienzo a llorar y dreno esa energía negativa. El segundo paso, van anotando, el segundo paso es hacer conciencia de ese error, sin culparnos a nosotros o sin culpar a la otra persona. Es comprender que los errores suceden y nosotros no podemos hacer nada para cambiarlo. En ese momento, en ese preciso momento, en este segundo paso, es importante tomar la decisión que dejar atrás estas emociones y quedarnos sencillamente con el aprendizaje. Es quedarnos sencillamente con ese aprendizaje que nos va a llevar al cambio y a la transformación y que nos va a liberar desde ya de esas energías y de esas emociones negativas. Aparte que esto va a ir depurando nuestra alma, van a sentir una libertad, van a sentirse más alivianados y con una paz mental increíble. Y ojo, que no digo que muchas personas me dicen, pero es que si yo perdono a una persona, entonces le estoy dando la razón. No, en este momento no es de dar la razón, no es tiempo de darle paso al ego de quién tiene la razón o no. Es sencillamente de saber que cuando nosotros estamos perdonando, nos estamos sanando a nosotros mismos. Entonces, el tercer paso, llenarnos de emociones positivas. Ya hemos sacado todo lo negativo, sacamos lo negativo. Entonces, lleno de emociones positivas. ¿Por qué? Porque si yo estoy sacando en este momento de mi mente, de mi corazón, de mis sentidos, esas emociones negativas, o se recuerdan que estaba esa mochilita aquí atrás con ese peso negativo, con esas piedras que veníamos cargando allí todas pesadas. Entonces en ese momento yo comienzo a meter en esa mochila, en ese bolso, emociones positivas. ¿Qué puedo hacer yo en este momento? En mi caso, yo bailo, coloco música alegre. Ese es en mi caso. Hay personas que les encantan pues leer cosas positivas, que las que les gusta hacer ejercicio. Entonces es en ese momento hacernos conscientes de amor y compasión, de saber que lo estoy haciendo por mí, que estoy feliz, que el paso que estoy dando me está liberando de cosas negativas, que estoy eliminando de mi mente todas esas cosas que traía yo del pasado que me perturbaban. Aparte que estoy sanando mentalmente, estoy sanando mi corazón, estoy sanando mi vida y estoy sanando mi entorno. Recuerden que cuando nosotras o nosotros en general cambiamos, todo nuestro entorno cambia. Y por último, y pues muy importante, es hacer cada uno de estos pasos las veces que lo creas necesario. Si usted lo hizo una vez, pero se siente que no fue suficiente, Marbella, es que yo hice ese ejercicio pero no me fue suficiente, yo creo que me quedó por ahí alguito. Entonces usted vuelve a repetir este ejercicio las veces que sea necesario. Por eso les digo, aprovechen esta semana con cada una de estas ponencias maravillosas que vamos a tener con expositoras, estas conferencistas de gran calibre. Sáquenle el máximo provecho porque van a estar muy buenas. Entonces aprovechen esta semana de realizar todos estos ejercicios. Lo pueden realizar durante
toda esta semana completa. Pueden escribirme si sienten alguna emoción, si tienen alguna inquietud. Allí pues ya van a tener mi Facebook, mi usuario, para que ustedes puedan escribirme, hacer cualquier consulta. Estoy en total disposición. Y realizar este ejercicio las veces que ustedes lo crean pertinente. Va a haber un momento donde ustedes ya van a comenzar a dar gracias por estar sanando. Gracias por dejar atrás ese pasado que tanto duele, que tanto marca y sobre todo que tanto pesa mentalmente. Ustedes quizás en este momento están identificando situaciones en sus vidas que han sido perturbadoras o que siguen allí retumbando en la mente, que siguen. Es que esa persona me hizo daño, ¿cómo la voy a perdonar? Esa persona fue muy mala conmigo. Y entonces actuamos en el modo víctima, pero no actuamos en el modo consciente responsable de que si eso pasó ya fue en el pasado, que yo debo perdonar, olvidar y dejar atrás para poder avanzar. Entonces debo hacerme consciente y responsable que en este momento yo lo que necesito es tomar la fortaleza, tomar una decisión y ya avanzar en mi vida, porque si no siempre voy a estar allí pues anclada al modo víctima y anclada a perturbar esa energía positiva de mi vida. Quiero leer algunas frases en este momento, frases de afirmaciones para lo que es el perdón. Me encantaría leerle unas frases en este momento. Déjenme buscarlas por acá. Denme un segundito, que se me perdieron. Bueno, las frases y afirmaciones para perdonar. Me perdono por todos los comportamientos que tuve en el pasado. Fueron inconscientes y me apoyaron a su momento para no enfrentar el dolor. Los hice desde mi inconsciencia. Esto es reforzar que todo lo que ha sucedido en el pasado fue de forma inconsciente y no necesariamente se debe repetir en el presente o en el futuro. Entonces, me perdono por todos los comportamientos que tuve en el pasado. Fueron inconscientes y me apoyaron en su momento para no enfrentar el verdadero dolor. Los hice desde mi inconsciencia. Otra afirmación: todos cometemos errores. Errar es de humano. Cuando usted se repite, todos cometemos errores, errar es de humano, comprendemos que así como yo cometo errores y quizás desde mi inconsciencia puedo dañar a otra persona o esa persona sentirse herida por quizás un comentario que yo hago, alguna acción que no es necesariamente nada en contra de esa persona o de forma personal, pero entonces ¿es posible anotarlos aquí para trasladarlos a mi libreta? Por supuesto. Por supuesto. Luego que terminemos el live, entonces se los dejo en los comentarios, esas frases o esas afirmaciones. También, bueno, les puedo dejar el resumen. Si quieren pueden dejar en los comentarios sus correos y yo les hago llegar el resumen de esta conferencia en sus diapositivas. Me comprometo con ello para todas ustedes. Otra afirmación maravillosa: los errores son aprendizaje. Los errores son aprendizaje de vida que me despiertan y me apoyan a cambiar. Y esta me encanta. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Una hermosa técnica hawaiana que es muy poderosa. Así es, lo siento, perdón, gracias. Hermosísima. Los errores son aprendizajes de vida que me despiertan y me apoyan a cambiar. Esta a mí me fascina. ¿Por qué? Porque si yo digo no, estoy cometiendo un error o voy a perdonar, esa persona cometió un error, ¿sí? Yo haciéndome consciente, esa persona cometió un error. ¿Cuál es el aprendizaje de ese error que cometió esa persona y que me afecta a mí? Quizás fui yo la que cometió el error en ese momento y por eso me está afectando. Entonces es un despierta que la vida te está transformando, o despierta para que puedas reaccionar y transformarte. Sí, esa me encanta muchísimo. Me perdono y me comprometo a cambiar de actitud para liberarme. Es salir de ese modo víctima a ese modo responsable consciente.
Hoy me reconcilio conmigo, dejo el pasado atrás y me enfoco en los cambios que puedo hacer en mi futuro. Mira, hoy me reconcilio conmigo, qué bello. Dejo el pasado atrás porque estoy perdonando y sacando esas energías de mí, esas energías negativas, y me enfoco en los cambios que puedo hacer en mi futuro. Yo colocaría y me enfoco en los cambios que puedo hacer en mi presente para mi futuro. Esas son unas afirmaciones que me encantan. Entonces el ejercicio para esta semana o durante esta semana es enfocarte en una situación que deseas perdonar, enfocarte en una situación que te está haciendo daño y que sabes que estás allí y que necesitas sanar. Hacer la catarsis o ese quiebre, soltar todas las emociones de odio y de rencor. Y por último, una pequeña meditación de perdón. Con esas frases anteriores que te di, es una pequeña meditación. Si quieres las puedes ir repitiendo, te sientas donde te estés muy cómoda, cierras los ojos, puedes colocar una música instrumental que te llene de mucha energía positiva y comenzar a repetir esas frases. Para ya despedirme, mis hermosísimas mujeres, bueno, gracias por estar en este momento tan maravilloso, con este tema tan nutritivo como lo es el perdón, sanando desde el perdón. Quiero decirles que el perdón es una herramienta que nos trae paz a nuestra vida y que tiene la capacidad de cambiar por completo nuestro presente. Dejamos de cargar esas emociones que no nos corresponden, porque las emociones negativas no nos corresponden. Somos nosotros quienes les damos paso a esas emociones negativas. Por eso debemos aprender a despojarnos del ego. Por lo general las emociones negativas y el rencor lo vamos cargando porque entramos en competencias de egos. Entonces es importante tomar siempre las cosas de forma humilde, de forma consciente y de saber que la otra persona está actuando desde su sistema de creencias. Entonces, también no se me apresuren porque este no es un proceso que va así de la noche a la mañana. Marbella, yo hice el ejercicio, no logré perdonar. Esto es un proceso. Estos son varias etapas, por eso les dije, el ejercicio lo pueden repetir las veces que sea necesario. Hay un ejercicio maravilloso, poderoso, pero ya es un ejercicio guiado totalmente, una sesión muy completa y muy guiada, donde la persona se hace consciente del perdón, se hace consciente de la responsabilidad de ella misma, de saber que esa energía negativa que tengo dentro de mí no significa porque el otro me está dañando, porque la otra persona me hizo algo o porque yo hice algo en un momento y no lo hice correctamente. Esa energía, esa emoción negativa me está dañando porque yo se lo estoy permitiendo, porque yo no me he despojado de mi ego y no he sido consciente de dejar esa emoción negativa atrás. No he sido consciente que si yo perdono de forma sincera, genuina y de corazón, no significa que yo le estoy dando la razón a la otra persona, que estoy justificándolo o que para que esa persona se sienta que ganó sobre mí, porque no se trata de una lucha de razón ni una lucha de decisión quién está por encima del otro. Se trata de nosotros aprender a conocernos, amarnos, despojarnos de nuestro ego y saber que por encima de todo lo que más vale es nuestra paz interior y nuestra salud mental. Así que con ese pequeño mensaje me despido. Si tienen preguntas, por favor. Tenemos 10 minutos más. Bueno, vamos a esperar si hay preguntas. Si hay preguntas, seguimos entonces. Voy a leer unos comentarios mientras hacen preguntitas. Gracias por compartir este hermoso tema que sana. Gracias a ustedes por estar acá. Este tema es pues muy hermoso, súper interesante y ojalá Dios nos permita reunirnos pronto y hacer un encuentro presencial, porque las terapias de sanación son las terapias más hermosas que existen. A mí me encanta trabajar con ellas porque
Es hermoso ver cuando las personas hacen esa catarsis y logran sacar de esa mochila todo ese peso que vienen cargando. Yo de verdad soy muy creyente y practicante de que el perdón es la mejor sanación que existe. Y el perdón es la mejor forma de nosotros amarnos a nosotros mismos. Por acá, a ver. Oponopono, un hermoso regalo hacia nosotros mismos. Marisela, totalmente. Ana Navas, gracias a ti por estar acá presente. Sí, se los voy a dejar entonces posterior a esto, dejo los ejercicios anotados en el comentario. Las que deseen pues tener el resumen de todo esto conversado hoy, pueden dejarme su correo en los comentarios y yo les estoy haciendo llegar cada uno pues de las afirmaciones, de los ejercicios y de lo que hemos hablado hoy. Limpiar y purificar, así es, limpiar y purificar nuestra alma. Agradecidas por tanto, gracias Evelyn a ti por estar acá. Bueno, mis hermosísimas mujeres, ya habiendo dejado pues este punto tan hermoso a poner en práctica, vamos a tomarnos estos días que estamos en casa, a perdonar, las que están trabajando, a tomar 10 minutitos en las noches, cuando ya pues están relajadas, tranquilas en casa, a tomar 10 minutitos. En el momento que te sientas más tranquila en tu casa, toma esos 10 minutitos para ti, regálate 10 minutos y comienza a trabajar el perdón. Vas a ver que te vas a sentir maravillosa. Yo debo acá confesar que pues ya hace muchísimos años, cuando yo inicié este camino de la programación neurolingüística, del coaching bioenergético, mi terapia de sanación fue el perdón. Yo era una mujer que cargaba con mucho rencor, yo era muy rencorosa y pues llevaba esa mochilita, ¿sí? Incluso yo sufría de la columna y mi dolor de columna era sencillamente que estaba cargando con demasiadas cosas que no debía, que no eran mías, que no me correspondían y que debía perdonar. Entonces yo hace aproximadamente 8 años inicié una terapia para mí y esta terapia fue tan maravillosa que dio pie, miren cómo fue mi transformación. Yo perdoné, hice mi terapia de sanación y yo perdoné y fue mi punto de aprendizaje, fue mi punto de transformación para ir estudiando cada día más y convertirme lo que soy hoy en día, facilitadora de cada uno de estos talleres y de estos aprendizajes. Entonces dejo allí para ustedes esa terapia hermosísima. Por favor, a perdonar porque todos actúan o todos actuamos desde nuestro sistema de creencias positivas, creencias limitantes. Entonces todos actuamos desde nuestro sistema de creencias y desde el contexto en el cual nos hemos desarrollado. Así que nada es personal. Vamos a perdonar, vamos a sanarnos nosotras mismas de corazón, vamos a amarnos y vamos a otorgarnos a nosotras esa sanación. Un gran abrazo para todas, un gran abrazo lleno de luz, amor y vibración positiva. Un beso, se les quiere. Y bueno, seguimos por acá toda esta semana. Gracias Lucy Ponce por esta invitación, agradecida siempre contigo por ser una mujer que llena de luz cada uno de los espacios en donde tocas. Tienes ese poder, esa varita mágica de llenar de energías positivas y de luz todo aquello que está a tu paso. Una gran mujer a quien admiro muchísimo. Muchas gracias a todas ustedes por estar acá en este momento y vamos a hacernos multiplicadoras de todos estos conversatorios y de todos estos talleres. Un beso y hasta mañana.